Bueno, Galilea era y es uno de los lugares más fértiles que tiene Israel, o lo que aquel tiempo se llamaba la provincia de Judea. Galilea, por tener fuentes de agua, por tener poblados más distantes y por tener una población dedicada a quehaceres que no les acercan mucho a la élite intelectual, eran considerados personas de un poco disminuidos en su nivel de comprensión, por ejemplo, de las escrituras, su nivel cultural. Los galileos tenían famas de ser personas de educación media-baja, y por lo tanto había cierta discriminación entre los grupos. Por ejemplo, los de Judea o de Jerusalén no veían con tan buenos ojos en ciertos niveles a los galileos. Por otro lado, los galileos eran los que tenían muchas veces mucha más pertenencia a la tierra y eran capaces de ser los cabecillas de las revueltas. Galilea contaba con fuentes de aguas que eso les traía abundante pesca, contaba con tierras mucho más prolíferas por las precipitaciones anuales, hasta 1000 milímetros en la parte norte, y por lo tanto las aceitunas, los frutales, los pescados y todo lo que podía dar la tierra, el mejor lugar era Galilea. Y en ese lugar se desarrolla tácticamente el ministerio de Jesús en la Galilea. Pero este no es el motivo. El motivo es que había más tolerancia política, porque estaba dividido, aquel tiempo se dividía la gobernación por zonas, y la zona de Galilea o Nazaret tenía una tolerancia política o una especie de, podemos decir, menos sensibilidad a ciertas expresiones comparado con Jerusalén. Es decir, por lo que en Galilea podría ser una discusión y un enfrentamiento, en Judea la misma discusión podría llevarte a la muerte. Es decir, era una zona más segura para explayar tus ideas políticas, sociales o religiosas, por muchos motivos. Así que es la comandancia general de Jesús la Galilea, y fundamentalmente la ciudad de Capernaum, que era una ciudad que estaba en el camino internacional de las rutas comerciales, que comienza con la que se llama la Vía Maris y continúa a Damasco. Y allí está Capernaum con un centurión en Galilea, y es un lugar que tiene un control de paso de mercancías. O sea, es un lugar próspero, con continuo movimiento de gente y con una gran afluencia de extranjeros, y por supuesto con una población judía local bastante cuidadosa de sus tradiciones. Bueno, pues aprendemos sobre Galilea y sobre esa tolerancia política, esa libertad, podríamos hablar, que podríamos decir, no sé si muy exactamente que había en Galilea, y supongo que Capernaum es Cafarnaum, ¿no? Sí, bueno, la ciudad es Ekfarnahum, que en castellano ha dado Capernaum y Cafarnaum como formas de transcripción. Hay dos elementos que yo creo son importantes, un poco por abundar un poco más en lo que decía Shai. Galilea es el lugar de las grandes revueltas contra Roma. Es decir, la primera gran revuelta es la de Judas el Galileo, y cuando en el proceso de Jesús, tal y como narra el Evangelio de Lucas, los que llevan a Jesús ante Pilato quieren que lo condene, y Pilato no ve que aquello sea para ocuparse de ello, le dicen, viene de Galilea, lo cual evidentemente es un comentario malintencionado. Es decir, de nuevo voy a poner un ejemplo que no corresponde exactamente, pero es como si alguien dijera, cuidado que es vasco, ¿eh? Y entonces, en ese sentido, el comentario es malintencionado, aunque Pilato saldrá de él muy bien diciendo, pues si es de Galilea, no es competencia mía que se lo manden a Herodes, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que hay que tener en cuenta. Y eso explica el hecho de cómo, bueno, pues se intenta instrumentalizar contra Jesús. El otro es que el judaísmo es un judaísmo que a veces tiene ribetes que podríamos denominar carismáticos, y hay una serie de personajes anteriores a Jesús y posteriores a Jesús que tienen una vivencia del judaísmo más cercana a lo que sería un tratamiento próximo a Dios y más flexible en cuanto a ciertas cuestiones de interpretación de la Torá. Y eso explica que cuando Jesús empieza a hacerse conocido en Galilea, desde Jerusalén envían a una serie de maestros de la Torá para ver exactamente por dónde está discurriendo en sus enseñanzas. Pequeña acotación, cuando hablamos de la Torá, por trasladarlo a algo más... Estamos hablando de los 5 primeros libros de Moisés, el Pentateuco, efectivamente. Vale. Bueno, sobre el poder político, que en el anterior bloque a lo mejor nos hemos dejado algún fleco, aunque nos vamos haciendo la idea de cómo era en esta época. Me gustaría añadir una cosa con respecto a Galilea, antes de entrar en eso.
porque son quizá dos pequeños detalles que pueden hacer entender cuál era la visión que se tenía desde Judá acerca de los galileos. Quizá lo más bonito que decían los rabinos respecto a Galilea era que ellos decían: si quieres enriquecerte, ve a Galilea; si quieres adquirir sabiduría, ven a Judea. Sería lo más bonito. Pero fíjate hasta qué punto se llegaba, y lo que voy a decir es fuerte, que algunos rabinos extendían la prohibición de tener relaciones con gentiles a tener relaciones, incluso relaciones matrimoniales, con los israelitas provenientes de Galilea, e incluso llegaban al extremo de aplicar el texto de Deuteronomio 17:21, que prohíbe el ayuntamiento con animales, y hacían esa aplicación de ese versículo a los galileos. O sea que con detalles como ese podemos entender cómo, por ejemplo, en eso el ahora Evangelio, lo llamarían, o sea, una xenofobia, por decirlo de alguna manera. absoluta. No sé si... Imagínate que leemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cómo cuando Jesús se acerca a Felipe, le dice: sígueme. Felipe le va a dar las buenas noticias a Natanael, le dice: oye, he hallado a aquel del cual habló Moisés, he hallado al Mesías, es Jesús, hijo de José de Nazaret. Y Natanael responde: ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Ahí tenemos el contexto de lo que pensaban los judíos, ¿verdad?, de la gente del norte de Galilea. ¿Y eso, esa sensación y esa opinión estaba extendida entre todo el mundo, o eso solo no entre solo todo el mundo, pensaban pero sí tenía un peso? Yo creo que en el caso de las élites, efectivamente, esto era bastante claro. Yo creo que ahí hay un choque entre el sentimiento de aquellos que efectivamente quieren luz espiritual y que de alguna forma, si tienen ese prejuicio va cediendo ante la cercanía de Jesús, y los que por el contrario desde un principio consideran que efectivamente de Nazaret no puede venir nada bueno. Es decir, de Galilea es algo que no puede venir, hasta tal punto que incluso en los evangelios hay algún momento en que se equipara a Jesús con los samaritanos, que era un grupo aparte que vivía en el norte, que habían tenido en la época de la monarquía de Israel un templo rival del templo de Jerusalén, y que era gente a la que se equiparaba a los gentiles, e incluso peor y que la mayoría de los gentiles. Nos tienen que adjetivar, hay que decir buen samaritano. Exactamente, sí. O sea, que el común samaritano no era bueno. Y hay ocasiones en las que efectivamente a Jesús incluso lo insultan llamándolo samaritano y equiparándolo con eso mismo. Bueno.